del área de emergencia y urgencias del SAMU, el Sistema de Atención Móvil de Urgencias, precisamente. Se acercan ya, quedan pocas horas para las fiestas de fin de año, sobre todo de Navidad. Hay mucho movimiento comercial, familiar también, pero lamentablemente de manipulación también artefactos pirotécnicos y otras urgencias o emergencias que se pueden presentar en estas fechas precisamente. ¿Qué tal, doctor García? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, para que nos pueda dar de pronto algunos alcances en primer término respecto a las emergencias más recurrentes en estas fechas, por favor. Bueno, para informar que en este año ya que se termina, hemos recibido nosotros 98.000 llamadas de enero a diciembre, más o menos, de las cuales 141 en el último mes solamente son por quemaduras y más o menos 300 son por atragantamiento. Esas emergencias aumentan en un 50% en este último mes del año. En este último mes del año también lo que podemos ver es que las emergencias más comunes, por así decirlo, son, parten desde indigestión, desde atragantamientos, quemaduras por pirotécnicos. Bueno, es interesante lo que nos está contando usted. ¿Y las quemaduras de qué tipo son exactamente, no? Porque hay diversos niveles o distintos niveles de quemadura y, por supuesto, en distintas circunstancias. ¿Cuáles son, de pronto, las más comunes, vamos a decirlo? Las más usuales son por manipulación de pirotécnicos, ¿no? Ocurre una explosión, probablemente. Lo más usual es que ocurra una explosión en la mano, y eso pues conlleva no solamente a quemaduras, sino también a deformidad en las manos, en los miembros. Esos son. Y en segundo término, ¿cuáles son las otras emergencias, urgencias por quemaduras? Bueno, por quemaduras tenemos esas, por la manipulación de pirotécnicos. Luego también tenemos quemaduras por sustancias calientes, ¿no? Al momento de manipular el chocolate caliente, por ejemplo, que es común ingerir en la Nochebuena, ¿sí? Claro. También ocurre en eso. Ahora, Y bueno, atragantamientos. claro, ahora, para ir un poco con el tema de las quemaduras, porque es algo que evidentemente podría ocurrir, ojalá que no, pero bueno, se suscitan este tipo de episodios, lamentablemente. ¿Qué pasa si es que una persona es protagonista de una situación de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, quemaduras por manipular un artefacto pirotécnico, o en el caso que usted ha señalado de una sustancia caliente, ¿no? Chocolate, agua hervida, en fin. ¿Qué es lo que se puede hacer para tener una idea antes de que, por ejemplo, podamos solicitar la ayuda del SAMU? Bueno, primero lo que se tiene que hacer es verter agua corriente, o sea, que corra agua sobre la estructura que ha sido, o sea, sobre la mano, sobre cualquier estructura del cuerpo que ha sido dañada por el calor o por la quemadura, por más o menos 20 minutos, ¿no? El grifo, o sea, abrir el grifo, la ducha, eso. Sí, y bueno, y después activar el sistema de emergencias, que es el 106. ¿Y cuál es el tiempo de respuesta, por ejemplo, en una situación de urgencia? El tiempo de respuesta es 7 minutos aproximadamente en promedio, de 5 a 7 minutos, porque nosotros tenemos que saber que el SAMU tiene 18 unidades que están operativas y que están estratégicamente ubicadas en los diferentes distritos de Lima Metropolitana. Duda. Y digamos, las edades en las que ocurren este tipo de situaciones, por ejemplo, quemaduras de pirotécnicos o de sustancias o de líquidos calientes, ¿en qué edades fluctúan? ¿Son más menores de edad? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? Lamentablemente son en menores de edad. Lamentablemente son en niños, son en menores de edad, y eso pues conlleva a que uno actúe más rápido y a que uno actúe con una mayor poder toma de decisiones, ¿no? Ahora, el tema del atragantamiento, pues por estas fechas, pues, evidentemente se sirven cenas, la gente muchas veces se reúne en familia para poder degustar, en fin, los platillos que se puedan preparar precisamente por estas festividades, pero en todo caso, ¿alguna recomendación que se podría seguir en episodios de esta naturaleza, por favor? Cuando ocurre un atragantamiento, primero tenemos que ver la reacción de la persona. Si una persona
el primer signo de una persona que se está atragantando es la persona inmediatamente se agarra la parte del cuello. ¿Mm? Entonces, si esta persona puede hacer sonidos o está produciendo tos, hay que incitar a la persona a que siga produciendo ello. Ujú. Eso le va a ayudar a liberar la vía. Ahora, si en un segundo término no llegara a pasar eso o ya no, o la persona ya no, ya deja de toser y comienza a hacer un sonido gutural, es donde iniciamos la maniobra, la famosa maniobra de Heimlich, Ujú. que es hacemos puño con la mano derecha, aperturamos un poco las piernas del paciente, colocamos nuestra pierna en el medio para dar un soporte y en la parte baja del estómago, debajo del tórax, hacemos un movimiento en J, ¿no? De adentro hacia afuera, Claro, o sea, para ayudar a aumentar la presión intraabdominal y poder liberar esa vía. claro, claro. Es esta conocida estrategia, digamos, de rodear con los brazos a la persona y como usted señala, ¿no? Con los puños poder Correcto, presionar el diafragma o el esternón, como usted así es. indica. ¿Qué efectividad La tiene parte esta baja. maniobra, por ejemplo, en una situación de Es, atragantamiento? sí, es bastante efectiva, es un 95% de efectividad. Si se hace en el momento, en el momento adecuado, en el momento que uno capta que la persona ya no emite sonidos o ya no emite tos, es bastante efectiva. Claro, y ahora, por ejemplo, si una persona ya se han practicado, por ejemplo, esta maniobra, en fin, y algunas otras, y no hay respuesta favorable, es recomendable, Sí, por ejemplo, respiración boca a boca, cosas de esta naturaleza o no? no, si la persona después de hacer esta maniobra no hay una recuperación, la persona entra en un paro respiratorio, en un paro cardiorrespiratorio. Entonces se procede a la persona a acomodar en el piso o en una estructura sólida y se procede a hacer la segunda maniobra que es muy importante conocerla, que es la reanimación cardiopulmonar Ese es con el masaje en el pecho, ¿cierto? con el masaje en el pecho. Claro. Así es, en el tercio medio del tórax ponemos las dos manos y comenzamos con las manos extendidas a realizar una maniobra y inmediatamente ahí ya se debe haber activado el sistema de emergencias, el 106. Claro, yo le pregunto todas estas cosas porque evidentemente le preguntaba al inicio también cuál es, digamos, la capacidad de respuesta que tiene, y usted me señalaba que eran 7 minutos aproximadamente, ¿no? 7 minutos es una Sí, eternidad para una persona que sí, tenga una emergencia de esta naturaleza, por eso es básicamente, es que lo que pasa es que esa capacidad de respuesta también está supeditada a que hay una unidad disponible cerca de, porque claro, claro, claro. recuerda que nosotros atendemos emergencias todo el día. Entonces, lo más pronto que podemos llegar son 5 minutos Claro. y a eso también hay que sumar que, o sea, nuestra respuesta es rápida, nuestra respuesta como SAMU, al momento que nos activan una emergencia, nosotros tenemos que estar en 1 minuto o 2 minutos ya tenemos que estar listos para ya proceder a ir a la emergencia, pero a eso también hay que contar que hay gente o hay personas o conductores Sí, no nos ceden el paso, hay gente que nos cierra el paso, entonces eso también suma y finalmente va en detrimento de la por persona o del supuesto. paciente que está esperando por un apoyo. Ahí falta definitivamente reforzar o promover, impulsar una cultura de colaboración en situaciones de emergencia, urgencia, como usted señala a la Por perfección, ¿no? O sea, supuesto, muchas veces por escuchamos el supuesto. ulular de la ambulancia ahí, de la sirena, que sigue y sigue dando vueltas y nadie se mueve ni un centímetro en medio del tráfico Es más, para poder darle pase, ¿no? a veces hasta nos insulta, muchas veces se molesta, les molesta el sonido de la ambulancia. Ellos creen que nosotros encendemos la sirena por molestar. Para Es lo avanzar que a rápido. veces yo pienso, Sí, pero pues, es simplemente para poder llegar rápido al llamado, ¿no? sin duda. A salvar vidas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de atragantamiento en pequeños, en menores, en bebés, ¿cómo se debería proceder? En el caso de atragantamiento tenemos dos edades, ¿no? Tenemos primero el lactante, que es hasta el año, que es igual. Entonces es un lactante empieza su alimentación complementaria a los 6 meses. Entonces, igual, cuando el lactante vemos que deja de respirar, es colocar eh,
de manera en el brazo o sea, la persona que está cerca al niño, es ponerlo boca abajo, con el pecho en todo el brazo, Claro. hacer 3 golpes en la parte superior de la espalda y voltear y hacer con los 2 dedos, hacer maniobra igual, 5 veces, En la parte del por esternón. más o menos en la parte del externo, por más o menos 5 minutos. Interesante, interesante en realidad. Y, por ejemplo, yo no sé si hay una cultura real de conocimiento, de interés, por ejemplo, con temas que tienen que ver con primeros auxilios. Usted, con la experiencia que tiene, ha podido por lo menos identificar en las urgencias a las que han acudido que las personas protagonistas de estos hechos hayan de alguna manera podido por lo menos manejarlos en un primer momento o definitivamente no existe este conocimiento. Son pocos, Mm, es poco la cultura que tenemos nosotros de manejo de RCP, de maniobras de Heimlich, o como usted dice, de respuestas o de primeros auxilios. claro. Son pocas las situaciones que nos ha, bueno, al menos a mí en la experiencia, que nos ha tocado llegar y ver a una persona que ya ha sido abordada. Ahora, hemos estado hablando de las quemaduras, bueno, del atragantamiento por el tema de la cena, en fin, de lo que uno puede consumir, ingerir en estas fechas, pero hay otro aspecto también bueno, no solamente se da ahora en fechas de fin de año, probablemente con mayor entusiasmo, sobre todo en fin de año, ¿no? Año nuevo. Sí, El tema del consumo de licor, ¿no? De un tiempo a esta parte han habido muchos casos de intoxicación por sustancias alcohólicas que no sí, tienen digamos, las medidas correspondientes para las medidas poder ser sanitarias, un ingeridas. registro sanitario correspondiente. Y en Sí. esos casos, ¿qué se podría Eh, hacer, por ejemplo, en intoxicación alcohólica? En intoxicación alcohólica lo que tenemos que hacer es igual, activar el sistema de emergencias, activar el 106, pero en ese caso tenemos que poner al paciente en una posición de salvamento, ¿no? Una posición, en este caso, lo que podría, eh, lo que podría a un paciente en este caso que esté alcoholizado, complicar a un paciente es una, un atragantamiento con el vómito. Nosotros conocemos, y que ese Mm. vómito pase a la vía respiratoria, ¿no? Nosotros lo conocemos como una neumonitis aspirativa. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar al paciente de costado, en decúbito, ¿no? De costado, para evitar que el contenido gástrico pase a vías respiratorias, y eso sí podría, Claro. pues, complicar al Estamos hablando de paciente. una persona que esté en completo estado de De una ebriedad persona y que que se está quede en dormida, completo por estado de decirlo así de una ebriedad, manera fácil, ¿no? inconsciente. Entonces, es Correcto, mejor inconsciente. No, acostarlo o acostarla, como usted de señala, costado, de costado. De de cos- costado, sí, porque si uno lo pone boca arriba, por así decirlo, Ujú. corre mucho riesgo de que pueda, pues, aspirarse, ¿no? Y eso sí es una emergencia. Claro. Ahora, en el tema de intoxicación alcohólica, ¿hay algunas señales que pueden ser reconocidas para que las personas sepan exactamente si es que alguien está, digamos, en una situación de esta naturaleza? ¿Cuáles son algunos Sí, síntomas de intoxicación alcohólica? Porque lo que usted me eh, señaló hace un rato es digamos, una consecuencia de estar alcoholizado, como señala, ¿no? Pero sí, intoxicación alcohólica tiene otras condiciones, tengo entendido. sí, claro. Bueno, piel fría, ¿Mm? muy pálida, piel fría. Bueno, nosotros tenemos un reflejo que ante la luz, eh, el reflejo corneal tiene que, tiene que responder ante la luz, y hay veces que las pupilas están muy puntiformes. Entonces, eso sí es una emergencia también. Sin duda, sin duda. Muy bien. Y para culminar, las llamadas falsas, ¿no? O estas llamadas malintencionadas de emergencias que no son tales, ¿no? ¿Hay alguna data que ustedes tengan respecto a esto, información para que... Nosotros tenemos, en lo que va del año, tenemos 98.000 llamadas, 98.118 llamadas malintencionadas e Terrible, impertinentes. terrible eso. Sí, de 233.000 que son contestadas, ¿no? O sea, de 233.000 llamadas, de 233.000
741 llamadas contestadas, casi 100.000 son llamadas malintencionadas. O Sí. sea, un tercio más o menos, ¿no? Y tengo entendido que eso está ya penado, ¿o no? Ujú. Hay una ley, pero no, aparentemente ¿Es implementada? no está implementada porque eso sigue. O sea, con estos datos podemos ver que un tercio de las llamadas que se realizan, al menos al SAMU, son malintencionadas. Bueno, terrible esta información que nos está brindando usted, ¿no? Porque finalmente una llamada o el tiempo que ustedes pierden en una llamada malintencionada, pues evidentemente le está Es, restando minutos, segundos importantísimos, valiosos, así vitales a una persona que sí lo necesita. es, exacto, eso es un evento que suma también a nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de respuesta ya establecida por protocolo, pero el tráfico, el hecho de que no nos den Claro. pase, y estas llamadas malintencionadas aumentan, pues que hacen que nosotros tengamos un tiempo más prolongado y finalmente la que sufre o el que se lleva los platos rotos es el Claro, paciente la o la víctima. persona que está pidiendo ayuda. Muy bien. Para finalizar, doctor García, si nos puede recordar cuáles son los mecanismos, los canales de atención o de comunicación si se presentara una emergencia, una urgencia en estas fiestas, por favor, para que quede clarísimo Claro que sí, y pueden ustedes sí, claro que sí, ayudar con también. mucho gusto. Ujú. Ante cualquier emergencia o urgencia que que uno pueda ser partícipe, tiene que marcar el 106. Ujú. 106. Esto es el número del 106 o 106, que es el número del Sistema de Atención Móvil de Urgencias, el SAMU. Es un servicio totalmente gratuito que te brinda el Estado a través del Ministerio de Salud, independientemente del seguro que una persona pueda tener. Así tenga o no tenga seguro, y si tiene seguro, cualquier seguro. Si uno es, por ejemplo, desmayos, caídas, accidentes de tránsito, choques, nosotros tenemos personal altamente capacitado para poder resolver esas urgencias y o emergencias. Muy bien. Y no solamente es en Lima, ¿cierto? Es en varias regiones del país. Así es. No sé si En varias en la regiones del totalidad o en país, algunas. no en todas. Ujú. En la gran mayoría de regiones también está presente el SAMU. Con la línea En 106 igual. algunas, no, algunas tienen un teléfono propio de la región de la ciudad. Muy bien. Muy bien. De todas Sí, formas, hay un portal web para que se puedan informar las sí, personas que nos claro, están viendo también, ¿no? Si es que sí, claro, necesitan claro. información adicional. Sí, sí, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Como SAMU, estamos tal en cual. Instagram, claro, como SAMU Perú, SAMU Perú, como perfecto. Instagram, en Instagram, Facebook, Twitter, estamos presentes. Muy bien. Doctor Rafael García, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo explicado situaciones que nos pueden de alguna manera salvar la vida en una situación como la que hemos mencionado, ¿no? El conocimiento de primeros auxilios fuera digamos, el trabajo loable que ustedes desarrollan puede salvar vidas, sin duda. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a usted. Buenas tardes, muy bien. Rafael García, miembro del equipo del área de emergencia y urgencias del SAMU, Estado